izquierda. Y ya te explicamos por qué temple académico y también de difusión en algún momento a los integrantes de los municipios, ¿no? Para conocer experiencias acerca de la implementación de municipios de derechos humanos, ¿no? Entonces, tú y otros invitados van a ser parte de este conjunto de entrevistas, ¿no? Entonces, sí aceptas. Sí, seguro que sí. Oh, muchas gracias, Jennifer. Te quiero, como primera pregunta, pedir que te presentes y nos platiques qué experiencia has tenido acerca de la conformación de comités municipales en los temas en que tú trabajas. Bueno, yo soy Jennifer Asa Gutiérrez, directora de Melel Chocobal. También participo en la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, que ahora es una coalición de 11 organizaciones a nivel estatal. Y bueno, mi participación en comités municipales, pues en concreto fue hace 6 años más o menos, en la administración previa a la que acaba de terminar, aquí en San Cristóbal, con el Comité de Seguimiento y Vigilancia de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que era un comité que estaba establecido pues en la anterior ley federal de protección de niñas, niños y adolescentes, que no era un órgano vinculante, sino pues sí más bien como un comité, ¿no? Que pudiera como vigilar lo que el ayuntamiento hacía en materia de derechos de la niña. Entonces, pues a partir del propio mandato o de la facultad que estaba colocada en ese marco normativo, pues con las organizaciones de la sociedad civil que trabajábamos aquí en San Cristóbal, pues decidimos impulsar, ¿no?, este espacio con la administración. Afortunadamente, como pues contamos con la voluntad política y la apertura para echarlo a andar, la propuesta también la propuesta de constitución y de integración del comité, pues fue algo que se planteó desde sociedad civil. Y justo, bueno, el planteamiento pues era que fuera un órgano paritario. Entonces, y que en sociedad civil no solamente pensáramos en las organizaciones, sino también en la academia. Y ahorita no me acuerdo exactamente cuántos lugares eran, creo que eran 15 en total miembros. Y bueno, la mitad de sociedad civil, el otro eran del ayuntamiento, y digamos más la presidencia, ¿no?, del comité, que era quien tenía como el voto de calidad, ¿no?, para el toma de decisiones. Entonces fue de sociedad civil estuvo, bueno, organizaciones, estaba también pues el Ecosur, y estaba también un representante de la Cámara, de la Canaco, ¿no?, local. Y bueno, del ayuntamiento pues estaban pues los regidores y también la dirección del DIF, y bueno, los regidores como vinculados a temas de infancia, ¿no?, salud, educación, desarrollo social. Entonces, bueno, esa fue como la experiencia, pues que sí creo que desde el inicio de la administración, ¿no?, que pudimos echar a andar, pero bueno, que se quedó en el camino ya con el cambio de administración. Y ese comité, hoy ¿qué pasa con ese comité? Pues digamos, ese comité, con el nuevo marco normativo, o sea que ya se deroga, o ya la Ley Federal de Protección, pues ya se cambia con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se hace el proceso de homologación de armonización a nivel estatal, y bueno, lo que marca la Ley General es que tanto a nivel federal, estatal como municipal, se tienen que instaurar los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y mandata que estos sistemas tienen que estar conformados por sociedad civil, por gobierno, y también tienen que integrar la participación de niñas, niños y adolescentes.
Entonces, estos órganos son los encargados de coordinar la política pública, ¿no? Del ayuntamiento, o sea, todas las estrategias, las acciones dirigidas a promover, a garantizar los derechos de la niñez, y son un órgano vinculante. Entonces, lo que establece la ley general y bueno, y la ley estatal, o sea, sí establece cómo tienen que estar conformados, ¿no? Entonces, a nivel federal, pues ahí está claramente cuántos, ¿no? O sea, qué secretarías lo integran. Bueno, en todos los casos tienen que estar presididos por el Ejecutivo, ¿no? A todos los niveles. En, y en el caso del sistema nacional, o sea, en el planteamiento como de estos espacios, pues la lucha de sociedad civil siempre estuvo orientada a que fueran espacios paritarios, pero eso no se logró. Entonces, a nivel estatal, a nivel federal, hay 8 lugares de sociedad civil. Y bueno, y son diferentes expresiones en los diferentes estados de la República de cómo quedaron estos sistemas. Entonces, en el caso de Chiapas, que también fue ahí una pelea, ¿no? Como al momento del proceso de la armonización, logramos que quedaran 4 lugares en lugar de 2, ¿no? Que era la propuesta inicial. Y a nivel municipal, la complicación es que no, o sea, no se establece por quiénes tienen que estar integrados, porque también, pues, como sabemos, la realidad de los municipios es muy distinta, ¿no? De unos a otros. Entonces, lo único que señala es eso, o sea, que tienen que estar presididos por el Ejecutivo Municipal, ¿no? En el caso de los municipales, con los representantes de gobierno, de sociedad civil y de niñas, niños, pero no te dice cómo. En el caso del estatal sí están señalados como quiénes, y en el caso del federal también, pero del municipal no. Entonces, eso, digamos, puede ser un espacio de oportunidad para, ¿no? Proponer y decir cómo tendrían que estar integrados, y bueno, y eso para bien o para mal, ¿no? Entonces, lo que sucede es que, pues a partir de esta experiencia de este comité de seguimiento y vigilancia, pues la idea con la administración 2000, ¿qué fue? ¿9? ¿2012? La administración pasada, pues era darle continuidad, pero ya con la nueva figura que marcaba la ley, que eran los sistemas municipales de protección, o sea, hacer el salto, y porque ya tenía, o sea, este comité no tenía carácter vinculante, ¿no? O sea, como las decisiones que ahí pues se tomaban, pues era pues a ver si ¿no? Si pegan o no pegan, pero en el caso de los sistemas, pues es quien coordina, ¿no? La política pública y quien determina como las acciones orientadas a garantizar los derechos de la niñez. Entonces, bueno, se intentó pues trabajar para que fuera como, o sea, para que esta como experiencia, que además había sido positiva en términos, no necesariamente que pues del comité se hubiera hecho como un plan específico con acciones o con líneas de política pública en materia de niñez, pero bueno, al menos se logró pues tener un piso común, ¿no? Con el ayuntamiento de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de derechos de la niñez. Hubo un trabajo de sensibilización y de formación importante, y pues se logró también integrar en la reglamentación municipal pues un capitulado sobre derechos de la niñez, y también se logró hacer un reglamento sobre el funcionamiento del comité. Entonces, pues digo, no era como nada más cambiarle el nombre, porque el sistema tiene facultades y responsabilidades distintas a las que tenía el comité, pero bueno, había ya una base, ¿no? En términos también de la reglamentación de la operación, ¿no? Y bueno, la intención era poder darle continuidad en la administración anterior, pero bueno, no se logró porque hubo unos primeros diálogos, pero luego la comunicación y la relación pues se rompió. Y pues ahora con esta nueva administración, pues la intención es pues volver a reactivar ese proceso, y pues al final pues cumplir con el mandato que tienen de ley de instaurar estos sistemas, porque también, al igual que los comités,
y al igual que los propios sistemas, o sea, en el caso de los comités no recuerdo si se implementaron, o sea, si se instalaron en los, bueno, ya en ese entonces no me acuerdo si eran 120 o 122 municipios, pero pues en realidad el único que operó fue el de San Cristóbal, justo porque pues sociedad civil estaba ahí, ¿no? Como metida pues, para que funcionara. Y lo mismo hemos visto ahora con los sistemas municipales, que también pues sí, como por mandato del gobierno estatal en las administraciones pasadas, pues se giró orden que todos los municipios tenían que instalar el sistema de protección, pero pues realmente como los únicos que medio operaron fueron fue el de Tapachula y el de Tuxtla, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos. Pero en el resto de los ayuntamientos sí entregaron todo su bonita documento de instalación donde están nombrados ahí todos los que integran el sistema, pero en realidad nunca funcionó. Entonces se hizo un proceso también pues de capacitación a municipios piloto, pero pues tampoco jaló, ¿no? Entonces, más o menos esa ha sido como la historia. Antes de otra pregunta, me ocurren varias preguntas ahorita. ¿Cómo es que decidieron la participación de las organizaciones de la sociedad civil? O sea, al interior de ustedes, ¿quiénes? ¿No? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿qué tendría que hacerse para que estas organizaciones sigan participando en los sistemas o en los comités, ¿no? Pareciera que con el paso del tiempo, pues yo quiero entrar y ya después ya yo no participo más, ¿no? Sí, digo, en ese caso, pues éramos las organizaciones, pues las que estábamos aquí, o sea, de por sí, ¿no? Que teníamos trabajo con niñas, niños y adolescentes, y que además estábamos, digo, no, o sea, desde antes, pues queriendo como trabajar de forma coordinada con el ayuntamiento, o sea, que había una intención como de hacer trabajo de incidencia local. Porque hay organizaciones que tienen como trabajo de base con niñas, niños, pero que no tienen como, ¿no? O la capacidad o ¿no? El interés de hacer esa chapa. Entonces, en este caso, pues las organizaciones que estábamos aquí, pues ahora sí que literal éramos las que éramos, ¿no? Las que existían aquí en San Cristóbal, y sí nos pareció importante que además pues de las organizaciones estuviera también el sector empresarial, ¿no? Por la ciudad en la que estamos, y la academia. Y pues literal, o sea, como desde el sector empresarial, pues más bien el ayuntamiento, que era quien tenía ahí los vínculos, pues fue como quien sugirió, ¿no? Y pues desde sociedad civil, pues también a partir de la relación que teníamos ¿no? Con Ecosur, pues fue que propusimos, ¿no? Pues que ellos pudieran ser los representantes de sociedad civil. O sea, ahora para el sistema municipal, digo, a todos los niveles, el federal y el estatal, pues hay o sea, se tiene que seguir todo un proceso de convocatoria pública, ¿no? Entonces, y es algo que buscamos, como también en esta experiencia municipal, pues que se haga de esa forma, aunque sabemos que quienes vamos a postular seguramente seremos, ¿no? Los mismos de siempre, y que pues esos espacios que se definan de cuánto se ocupan de sociedad civil, pues, ¿no? Estaremos quienes ya nos conocemos, pero sí nos parece de todos modos que tiene que ser un proceso abierto y público, ¿no? Y pues no sé, o sea, en función de cómo hacer que se permanezca, pues creo que una parte tiene que, o sea, pasa por verle pues un sentido como de utilidad o de pertinencia, ¿no? Pues sí, a estar en esos espacios, ¿no? Porque si o sea, no sé, pienso como en otros espacios pues no sé, como de vigilancia o
actuación municipal, pero si son, no sé, lógicas de simulación o donde realmente como, ¿no? La participación no es tomada en cuenta, donde hay una utilización de las organizaciones para legitimar acciones, pues eso, pues digo, habrá unas organizaciones que saquen tajada de eso, que también lo sabemos, ¿no? Pero en este caso, como del comité y mi experiencia, pues al menos en la parte de la administración antepasada, pues sí vimos como un sentido de, ¿no? de utilidad en la relación y en lo que se hizo, y que también es una apuesta de las instituciones, ¿no? que participamos de ese proceso. Entonces, pues yo creo que por un lado pasa por, pues sí, como porque efectivamente se le ve un sentido, ¿no? A la participación en estos espacios y también a la propia apuesta, ¿no? de las instituciones o de las organizaciones que participan, ¿no? Que también, o sea, que en el caso de los sistemas, y también lo hablábamos con lo del comité, bueno, en San Cristóbal pues hay presencia de organizaciones de sociedad civil, pero bueno, sabemos que hay otros municipios donde pues no hay o puede ser una sola organización, ¿no? Pero que hay que ampliar, o sea, más bien que cuando se habla de sociedad civil, pues se pueden hablar de comités de, ¿no? De padres de familia, de colectivos, ¿no? Y pues lo que o sea, creo que lo que mueve es que efectivamente hay un interés, ¿no? sobre el tema, ¿no? En este caso que era derechos de la niñez, o en este proyecto que se quiere impulsar son los derechos humanos, pues que haya interés, ¿no? En ello, ¿no? Entonces pueden ser líderes, ¿no? Como comunitarios o por ahí una maestra o un maestro súper prendido, o sea, yo qué sé. Otra pregunta que esa me acuerdo que la formuló Marta Rojas, ¿no? Es cómo estos comités, estos sistemas atienden la resolución de conflictos, ¿no? Yo tengo una crisis en la sociedad, ¿cómo toco la puerta de estos comités o sistemas como ciudadano? Y esa pregunta de que implícita, ¿qué alcance tendrían los comités o los sistemas? Entonces, cuando tú alientas el comité, ¿qué esperabas de la ciudadanía? Que tocara tu puerta, solicitar apoyo. ¿Cómo la sociedad se vincula con esos comités? Yo creo que lamentablemente hay muy poca información, ¿no? Digamos, sobre estos espacios de, pues digamos, de coordinación, ¿no? Pero también en los espacios que son como de vigilancia o de contraloría social, o sea, hay muy poca información de que existen, de cuál es su objetivo y de cómo la ciudadanía se puede involucrar en ellos. Entonces, en el caso del comité, o sea, eran sesiones abiertas. Ahorita no me acuerdo exactamente cómo se difundían, pero sí, o sea, como, o sea, al menos como en la agenda, o sea, en el portal del ayuntamiento, había difusión, ¿no? De que de las sesiones, inclusive, o sea, los de comunicación social al final de la sesión se acercaban a los miembros y preguntaban, bueno, de qué se trató y por qué le importa. Y eso salía en los medios locales, ¿no? Entonces, y bueno, y eso era, pues sí, eso era era algo que el ayuntamiento hacía, ¿no? O sea, que nosotros desde las organizaciones no, o sea, no recuerdo que hubiéramos como impulsado, dicho, ¿no? Que estén, o sea, fue algo más bien como para promover, que no para, supongo también para decir el ayuntamiento estamos trabajando, ¿no? En materia de derechos de la niñez. Y entonces sí había cobertura de todas las sesiones de parte del equipo de comunicación social, entonces, y de la prensa local. En ocasiones a las sesiones abiertas pues llegaba gente, ¿no? Como con algunos asuntos puntuales, o si no, más bien era a través de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que
pues nos enterábamos o llegaban casos o situaciones y pues desde ahí las derivábamos, o sea, si tenían que ver con un tema del ayuntamiento y de como de atención, ¿no? Del cabildo, pues entonces las llevábamos a la sesión. Si era un tema más de procuraduría, pues nos vinculábamos directamente con el DIF, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, así recuerdo que funcionaba el proceso. En un caso hipotético, por ejemplo, ahora con el éxodo de Ajá, hombres, mujeres, niños, ajá, si existiera el comité o el sistema, ujú, ¿qué tendría que hacer el comité o el sistema ante un fenómeno como el éxodo? ujú. Nada más lo observa, lo documenta, lo analiza, o le pediría al municipio que tomara medidas en caso de que pasara. ¿Cuál sería una función de estos comités, estos sistemas, en fenómenos particulares como este, o Ujú, muchos otros, ¿no? ujú. ¿Cómo te los imaginas reaccionando? O sea, como en términos del sistema, o sea, el sistema es encargado como de la protección integral, ¿no? Entonces, de generar, pues, las mejores condiciones posibles para que haya como un marco pues sí, como de garantía de derechos, o sea, que se prevenga, ¿no? O sea, que se generen como las condiciones para el bienestar de niñas. Y lo que se le llama como la protección especial tiene que ver con el trabajo de las Procuradurías Municipales de Protección, que también cambian su rol, ¿no? También a partir del nuevo marco normativo tienen mayores facultades, tienen poder como de representación, ¿no? O sea, legal de las niñas, niños, y son las procuradurías quienes intervienen ya en casos concretos de violaciones ¿no? A derechos. Entonces, o sea, con este ejemplo, sí lo que tendría que haber pasado desde los sistemas, pues o sea, también a nivel municipal se marca que las secretarías ejecutivas de los sistemas, que son quienes coordinan, ¿no? Como el trabajo del sistema, son las unidades de primer contacto, ¿no? Con niñas, niños y adolescentes. Entonces, digamos, los secretarios ejecutivos de estos sistemas, o lo que tendría que haber pasado, pues es que se tendría que haber activado como un plan, ¿no? De atención integral como a esta situación, ¿no? O sea, que vimos en el paso y bueno, sigue llegando como grupos más pequeños, pero en este paso como de mayor población, pues que no había activados como mecanismos de atención a la salud, atención alimentaria, agua, no, entonces todo eso lo tendría que haber activado el sistema municipal, por ejemplo, en este caso de Tapachula, ¿no? Y el planteamiento de los sistemas es que tiene que haber una lógica de colaboración y articulación. O sea, lo que se plantea, o sea, los sistemas de protección, o sea, en realidad México se tardó 20 años en crear una ley, como lo establecía ¿no? Las diferentes recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, y de tener estos sistemas que fueran un mecanismo de articulación del Estado para garantizar los derechos de la niñez. Porque lo que pues está colocado todavía como en lo concreto es que pues quienes atienden a la niñez, pues digamos, es el DIF, ¿no? Como en el imaginario social ahí está colocado, y bueno, pues niñas, niños, salud y educación, y ya con eso, ¿no? Pero no está ubicado o sea, que niñas, niños son interés público y que no puede quedar como la responsabilidad de la garantía de sus derechos en una sola entidad, ¿no? Sino que es una responsabilidad de todas las instituciones del Estado. Entonces, justo lo que plantean los sistemas es eso, ¿no? O sea, que tienen que coordinarse y articularse todas no solamente como las instancias del Estado, sino a todos los niveles, porque en el caso, no sé, de los municipios,
pues hay facultades que no tiene el municipio, ¿no? O sea, no sé, en desarrollo social, en educación, por ejemplo, pero bueno, que se tiene que vincular con lo estatal, con los programas estatales o federales. Entonces, justo lo que plantea es que tiene que haber una articulación de los 3 niveles de gobierno y pues de las diferentes instancias, ¿no? Que esta onda de, bueno, pues hay que el DIF los atienda, que además sigue siendo, ¿no? O sea, y justo con este ejemplo que dices, eh, no me acuerdo quién me decía recién, sí, creo que, bueno, en el DIF municipal decían, bueno, pues es que ahora con lo de la caravana, pues lo que nos dijeron fue, pues ahí ustedes del DIF atiendan a los niños, ¿no? Pero pues no tiene que ser así, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo qué me preguntaste, pero... No, un poco alrededor de una crisis ¿no? humanitaria. Sí, de la crisis humanitaria, justo. Entonces, sí. Eso. Entonces, o sea, lo que tienen que hacer los sistemas es, pues, activar, ¿no? Como los mecanismos de protección, y en el caso de las procuradurías de protección, o sea, que sí tienen, y en estos estados, pues, en los estados fronterizos, tienen que vigilar que todas las acciones que se realicen con las niñas y niños o sea, en situación de movilidad, pues no vayan por encima o sean contrarias a su interés superior. Yeah. Entonces, ellas son las encargadas de determinar eso, no migración, no la policía, ¿no? Entonces, pues justo eso es lo que, digo, no de ahora, sino desde hace muchos años, pero lo que se sigue denunciando y exigiendo desde sociedad civil, ¿no? Que las procuradurías no están ejerciendo esa función y más bien pues siguen siendo las autoridades migratorias quienes están diciendo pues qué es lo que tiene que pasar con estas niñas y niños. Entonces, pues lo que tendría que haber pasado es que el sistema activara, ¿no? Activara en lo local y también en lo que compete a lo estatal para poder atender a las niñas, niños en esta situación concreta. Y no pasó. Vamos a abrir un poco de espacio para que Iván o Rolando, algo que tú quieras. Yo creo, como lecciones aprendidas, sería de esa experiencia del comité, sería el municipio como territorio, pues a lo mejor, como tú bien decías al principio, presenta diferentes problemáticas. ¿Cómo consideraban las problemáticas del territorio de San Cristóbal como municipio, no de la ciudad de San Cristóbal, ¿no? Y después, ¿cómo es que un comité se hacía un instrumento necesario a esa problemática, ¿no? No sé si por algo salió, ¿no? Por algo ocurrió que se constituyó. Pero sí me interesaba la parte territorial y cómo el comité podría responder a esa problemática territorial. Sí, o sea, a nivel, o sea, desde las organizaciones, pues trabajábamos, pues todas, pues en la ciudad, ¿no? O sea, nadie teníamos trabajo en en las comunidades, ¿no? Como en los entornos rurales del municipio. Y más bien como situaciones concretas pues, que teníamos conocimiento, ¿no? Pues se hablaban ahí como en función de que se atendieran y entonces pues en la siguiente reunión pues había una actualización de las autoridades de qué acciones se habían tomado para atender esa situación. O sea, creo que hay o sea, que también tiene que ver pues con la voluntad que se tenga y con la apertura que se tenga de la administración y también desde sociedad civil, ¿no? O sea, que también de repente pues podemos como pecar de no vamos a trabajar, ¿no? Con el Estado porque no creemos o no queremos, ¿no? O como monolíticos de, ¿no? Todos son unos sinvergüenzas, ¿no? Como desinteresados y bueno, hay de todo, ¿no? También en gobierno. Entonces, creo que
o sea, era importante, o sea, como en creer en creer que en la suma de esfuerzos podíamos colaborar mejor, ¿no? O sea, desde experiencias, desde cómo hacer las cosas, sí, ¿no? O sea, que se podría trabajar en conjunto. Entonces, pues eso le daba sentido tanto a, ¿no? a quienes estábamos participando, de que, bueno, si había alguna situación, entonces, o se podía llevar al comité y ver cómo se le daba seguimiento. Quizá no necesariamente resolvía la situación, pero bueno, había alguna actuación para atenderlo, para dialogar sobre ello, para reflexionar sobre, ¿no? la situación. Y pues también de parte pues del gobierno municipal, para situaciones concretas de, oiga, no sabemos cómo atender esta, ¿no? Ustedes como recomiéndenos o tenemos este caso o, ¿no? Entonces creo que pues eso era pues lo que ayudaba. Y bueno, en términos de lecciones aprendidas, o sea, por un lado como la estructura paritaria fue algo que hizo que este comité funcionara, porque pues ya con que estuviéramos todos los de sociedad civil, con que hubiera 2 del ayuntamiento, pues ya podía operar el comité. Y algo también que vimos, o sea, que les digo, creo que éramos 13 o 15, no me acuerdo, pero que a veces queremos que haya como mucha representación, ¿no? Tanto de miembros de los ayuntamientos como de sociedad civil, pero luego o sea, como espacios de muchas personas, también se vuelve complicado como lograr tanto el quórum y la coordinación y la acción. Y bueno, en este caso, la Secretaría Técnica del Comité pues estaba en sociedad civil, o sea, yo estuve al frente, o sea, yo estuve como secretaria técnica pues, durante la vida del comité, que fue pues un poco como, pues creo que no fue ni pensado ni planteado, o sea, ahorita no me acuerdo, a lo mejor Juan Iván se acuerda, de qué tanto fue planteado desde sociedad civil que estuviera la secretaría técnica, o fue más bien de, bueno, pues está esto, pero entonces pues ustedes que saben, suman la secretaría y entonces, pues, o sea, sí había una coordinación, en este caso con el DIF, como de apoyo operativo, ¿no? O sea, de ellos convocaban a las reuniones, llevaban la minuta, ¿no? Entonces, bueno, mi tarea era, pues, hacer la convocatoria a las sesiones, ¿no? Como llevar el orden del día, como, ¿no? Darle el seguimiento a los asuntos, pero había, o sea, sí había un apoyo técnico, ¿no? Del ayuntamiento. Entonces, digamos, ahí creo que, o sea, sí es un espacio ciudadano, como de, pues sí, como de Contraloría Social o de, quizás sí sea como mejor, pues que eso, que esté como coordinado por alguien de sociedad civil, pero por ejemplo, en el caso de los sistemas municipales, que sí tienen un carácter vinculante, que no, que tienen que coordinar también a los otros servidores públicos, o sea, eso ya tiene que, o sea, bueno, está mandatado en el que tiene que haber, ¿no? O sea, que se tiene que crear un puesto y una estructura técnica para soportar todo ese trabajo que requiere el sistema municipal, ¿no? Entonces, que creo que son figuras distintas, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso funcionó bien, pero sí, o sea, no era un puesto remunerado, era como, ¿no? Voluntario, y sí era importante, pues que hubiera como este apoyo técnico de algún tipo, ¿no? De parte del municipio. Y bueno, y también o sea, algo que nos interesaba, o sea, para poder avanzar y dialogar y abordar las situaciones, pues era importante establecer un piso mínimo. Entonces, parte
pues como de las primeras tareas que tuvimos y que después se fue planteando como un espacio como de formación continua, fue tener como espacios iniciales de capacitación sobre enfoque de derechos de infancia. Al interior del comité. Al interior, o sea, de los miembros del comité, y ya luego las otras cosas, pues ya más bien como eran en las reuniones. O sea, realmente como quienes participaban más, o sea, siempre había gente en las sesiones, pero a veces no estaban como las regidoras y regidores, sino el equipo del DIF. O sea, el DIF también aprovechaba esos espacios para capacitar, ¿no? Como a su equipo. Entonces, pues había sesiones extraordinarias, o sea, sesionábamos de forma ordinaria cada 2 meses, creo, pero teníamos un montón de sesiones. O sea, en realidad hubo mucha actividad, ¿no? Y pues en estas sesiones extraordinarias pues eran o de talleres o inclusive como nos planteamos de hacer un plan estratégico, ¿no? O sea, que se hizo, quedó ahí medio, o sea, seguro no tan no quedó acabado, ¿no? Pero, o sea, de tener como diagnósticos, datos, ¿no? O sea, como, y pues el personal del DIF, o sea, en todas las sesiones siempre había personal operativo del DIF, ¿no? Además de la directora. Entonces, bueno, eso también era, o sea, a eso voy que no era un espacio tampoco como restringido, ¿no? De nomás los que están ahí en el cuadrito y tienen la titularidad pueden estar y participar, sino estaba abierto. Y otra cosa, pues sí, yo creo que es eso. Iván, ¿algo que quieras? Bueno, no teníamos recursos, ¿no? Que esa es otra, ¿no? Sí. Recursos monetarios. Sí, recursos monetarios no había. Experiencias, ¿no? Ustedes imagino que asumían ciertos costos, ¿no? Pues, por ejemplo, en los talleres, o sea, bueno, depende, pero si decíamos, necesitamos, no sé, como de este cuestionario, de esta, no sé qué, sacar, o sea, todo lo que era copias y tal, les decíamos, necesitamos esto o el orden del día, eso lo asumía el municipio, ¿no? O de facilitar los espacios y, o sea, nosotros a veces llevábamos nuestro equipo de cómputo, de proyección, ¿no? Sí, hay como cosas que me están llamando la atención, que son como creo que muy útiles y que no habíamos considerado, ¿no? Digamos, en los avances que hemos tenido o retrocesos, por ejemplo, esto que de alguna manera había comentado Rolando, de los espacios de muchas personas, pues va a ser complicado el quórum, ¿no? La coordinación y la actuación, entonces esa parte como que la podemos retomar para reconsiderar, ¿no? Lo del apoyo operativo a la Secretaría Técnica también, ¿no? Hemos visto lo del piso mínimo, también, ¿no? No lo hemos como considerado. Eso, digamos, como aprendizajes que ahorita estoy como cachando y que creo que podemos retomar gracias a lo que nos comenta Jenny. Hay otras cosas que me preocupan en realidad. Por ejemplo, esto de quiénes de la sociedad civil, dada la heterogeneidad de los 18 municipios, ¿no? 16 ahorita. 16 y 2 que están ahí pendientes a ver si sí o si no. En el sentido de cuando se le preguntaba, bueno, ¿quiénes de la sociedad civil? Y en los municipios en donde no haya sociedad civil, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Digo, habíamos considerado esto, ¿no? De personas representativas de la comunidad o reconocida, ¿no? Que tuvieran, y con el requisito de que se capacitaran, pero digamos, también es una de las preocupaciones que ahorita me salta. Una duda así muy concreta, las procuradurías municipales de protección, ¿en qué se convirtieron? O sea, siguen, o sea, cambiaron, tienen otras facultades, y bueno, cambiaron un poco de nombre, pero la onda es que no se quede en el cambio de nombre. Otra de las cosas, digo más como comentarios, cosas que me saltan, que preguntas concretas, es esta cuestión de cómo hacer al comité de derechos humanos vinculante, ¿no? Creo que la carta que firmaron, la carta de compromiso que firmaron los ayuntamientos, pudiera ser como una argumentación para, si ustedes tienen compromisos, firmaron los compromisos y uno de ellos es
quizá, ¿no? Convertir las deliberaciones del comité en vinculantes, ¿no? Pero creo que sí es un reto que desde las normas, o bueno, desde los documentos que rige el comité se puede ir como considerando. Otro de los temas que me saltó es cuando el comité ya no tuvo la posibilidad de seguir operando, se puede atribuir únicamente a la falta de voluntad política o también jugaron como otras piezas. Eso sería como una duda. ¿Y qué más? Bueno, a mí la verdad, creo que yo entré como 6 meses después ya de instalado el comité o algo así, meses más, y no estoy muy seguro si, con la memoria de si me tocó la etapa todavía del comité o de la transición a sistema o la del sistema. No creo que fue como eso, como del comité en funciones, pero con miras a convertirse en sistema. Creo que fue la parte que me tocó, ¿no? Entonces, como reto, ¿cómo hacerle para que el Comité Municipal de Derechos Humanos, aunque no sea sistema, sí pueda como influir en la política pública del municipio, ¿no? Desde como lo estamos pensando en este momento, ¿no? Mis notas son más de eso, de elementos que sí debemos reconsiderar, que voy como cachando que no debemos considerar. Y pues eso, ¿no? que fui anotando. Yo quisiera agregar eso de lo vinculante, ¿no? Se me lo preguntaste en la cafetería y sí es algo que, ¿no? O sea, ¿qué tanto el comité va a poder actuar con el DIF estatal, con las policías, ¿no? A otros niveles más allá del... ¿no? ¿Quieres compartirlo? Sí, bueno, o sea, como con la pregunta que hacía Juan Iván, de si fue como la única razón por la que no siguió funcionando, es que no era un consejo ciudadano, ¿no? O sea, que estaba, o sea, que autónomo, ¿no? De vigilancia y de Contraloría Social, pero externa, ¿no? Como el ayuntamiento, sino era un comité que establecía como la entonces, ¿no? Como ley de protección, ¿no? De niñas, niños y adolescentes. Entonces, en función que se enmarcaba así como en una lógica como institucional, ¿no? de la administración pública municipal, aunque no tuviera un carácter vinculante, pues cuando, pues, ¿no? Desde el municipio no se generan como las condiciones para seguir con ese proceso, pues entonces, o sea, desde sociedad civil pues ya estábamos en la red de infancia, entonces pues desde ahí como digamos que continuamos el trabajo de vigilancia y de observación y de decirle al ayuntamiento no han instalado el sistema, ¿no? Como estas acciones que están proponiendo son contrarias a los derechos de la niñez y quien tendría que entrar es el sistema, que no opera, que no, o sea, la parte como de la vigilancia, pues eso lo estuvimos haciendo pues de por sí como en la red, ¿no? Pero ya fuera. Y, o sea, es que la parte de lo vinculante, pues es que lo determina como, pues el propio marco normativo, ¿no? En el que te insertas. Y sí, o sea, por ejemplo, una preocupación que hemos visto como a partir de la promulgación, o sea, como de la ley general y todo lo que eso ha desencadenado, que sí se plantea, o sea, como toda una serie de cosas que tienen que suceder, o sea, porque no solamente es el sistema, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sistema estatal es el sistema, pero también que la comisión de recomendaciones, que la comisión de poner fin contra la violencia, que la comisión de la no sé qué, entonces se vuelve un monstruo que se instalan todas las comisiones, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, en este caso y sin conocer como a fondo el proyecto de estos comités de derechos humanos, creo que hay que pues considerar también cuáles son los espacios que siento, o sea, que sí tendrían carácter vinculante o que ya están establecidos en la ley, a lo mejor no vinculante, pero que están establecidos. O sea, no estoy segura, pero bueno, en el caso de niñez es el sistema municipal, ¿no?
Y de eso, bueno, no solamente es que el sistema con sus, ahora sí que el sistema no cuesta, ¿no? Que funcione porque es con quienes estamos. Hola, ¿cómo estás? Marta Roca. Sí, ya nos conocemos, sí. Entonces, o sea, de que ya está establecido, ¿no? Como en este caso, como el carácter vinculante, pero el sistema no requiere como de recursos adicionales, porque son los miembros, en este caso del ayuntamiento, la sociedad civil que está, pero sí requiere como recursos en función de quién opera, o sea, de esta secretaría, que es la secretaría ejecutiva, pero digamos una secretaría técnica. Y para eso sí se requieren recursos para operar. Pero, o sea, regresando como a luego crear y no tener capacidad de operación, o sea, no manejo como bien, pero creo que, por ejemplo, hay algo en la Ley General de Acceso, ¿no? De las mujeres a una vida libre de violencia, que en los municipios también se tienen que establecer consejos municipales, creo, ¿no? Y seguro, así, de las otras leyes, tiene que haber, ¿no? Instancias. Entonces, o sea, pensando, por ejemplo, en cómo tendría que conformarse este comité, entonces, en el escenario de que todos estos consejos o sistemas o tal estuvieran instalados, sería un consejo de consejos, ¿no? O más bien sería como una estructura no una estructura, un mecanismo, ¿no? Como para pues sí, a lo mejor como para visibilizar, ¿no? Como que estas cosas que ya están establecidas, que sí, que pueden unas tener un carácter vinculante y otras no, pero ya tienen un marco normativo que las mandata, o sea, y que no suceden, ¿no? O sea, que es en el caso de los comités, como les decía, ¿no? O sea, que sí se instalan, que los ayuntamientos mandan su bonita hoja, pero pues ninguno funciona, porque no hay, o sea, porque hay un desconocimiento, o sea, que la mandan, pero luego les preguntas y así, el sistema, sí, se mandó, pero ni sabemos qué es, ni para qué, ni por qué, ni... Entonces hay un desconocimiento y pues no tampoco... no hay un apoyo técnico concreto, en este caso de la administración estatal, porque pues en muchos casos tampoco, o sea, quienes tenemos que estar ahí moviendo esos espacios somos sociedad civil. O sea, de por sí como o sea, el tema de reforma en materia, de lo que sea de la agenda de derechos humanos, pues la hemos movido sociedad civil y pues ya una vez que se cree el marco normativo para que eso jale, hay que estar ahí. Entonces, sí hay, o sea, existe mucho desconocimiento de lo que de por sí tiene que existir y con lo que está, o sea, lo que sí estamos viendo en algunos, o sea, no en San Cristóbal porque todavía no lo hemos podido echar a andar, pero en otras experiencias que nos han compartido de otros municipios, es que está siendo muy complicado pues sí, como esta estructura que se pretende, ¿no? O sea, del sistema y entonces tienen la comisión esta y la comisión otra y algo que, o sea, de los debates que tenemos con el ayuntamiento actual, por ejemplo, que dicen, bueno, es que nosotros en el ayuntamiento teníamos ya una comisión de niñez, ¿no? Y entonces, pero bueno, es que esa está, las comisiones pues las presiden los regidores y entonces pues es solo ¿no? Del ayuntamiento. Entonces, o sea, habría una comisión y habría un sistema y nosotros así, no, o sea, sería el sistema nada más, que es lo que ya está mandatado. Porque el asunto es que no estamos acostumbrados, y en particular como gobierno, pero ya civil tampoco, a pensar que en estos espacios tenemos que estar todas y todos, ¿no? O sea, que no es de aquí mi cancha de ayuntamiento y tú no te metes, y yo tengo mi cancha ¿no? De Contraloría Social donde no te quiero tampoco ni ver, ni diálogo, ni nada. Entonces, o sea, lo que tenemos que también, o sea, en este caso del sistema, y es algo que no, o sea, al menos yo no conozco ningún documento
o sea, como a nivel federal, estatal menos, pero como que vaya, no sé, como compartiendo como algunas recomendaciones directas de, bueno, un monitoreo. Sí, o sea, de cómo, de si está esta comisión, ¿no? Pues entonces esta ya deja de existir y entonces entra el sistema, o sea, como algo así que ya, ¿no? Porque si no desde el ayuntamiento se sigue pensando de, bueno, este es una nueva cosa que hay que integrar, pero pues esto que ya tenemos y además es pues dentro del pastel que nos repartimos entre las regidurías, entonces no lo vamos a dividir y la secretaría, o sea, el sistema como no es, o sea, está marcado que tiene que estar presidido por el titular del Ejecutivo y tiene que tener una secretaría ejecutiva, ¿no? Con estructura propia y capacidad también de articularse con las demás. O sea, tiene que tener peso político, entonces también el planteo es que tenga, o sea, como una dependencia directa con la presidencia municipal. Porque si no, no tiene capacidad de articulación, o sea, una dirección que le va a estar diciendo al, ¿no? No sé, al de la jurisdicción de salud o de, ¿no? O sea, le van a decir, ¿y tú qué? O sea, sí necesita tener como cierto peso político para poder echar a andar lo que se requiere y necesita capacidad técnica para desarrollar, en este caso, como el programa municipal de infancia, ¿no? O sea, para echarlo a andar, para articularse con las dependencias. Entonces, o sea, son ahí como varios desafíos que pues todavía no sabemos cómo van a estar, pero lo que sí, o sea, ya se sabía es que hay mecanismos de participación ciudadana o de Contraloría Social que ya están establecidas, el asunto es que no se han implementado, ¿no? Entonces, ver cómo no de todos los marcos normativos hacemos un monstruo de 1000 cabezas que luego tampoco se puede articular, ¿no? Porque la capacidad, o sea, pues ya sabemos, ¿no? O sea, la capacidad es poca, y también pues en términos como de experiencia y ¿no? De sociedad civil, sean organizaciones o personas, pues también es limitada en los ayuntamientos, ¿no? Entonces, o sea, lo que estamos viendo o sea, con todo esto de los sistemas de protección es que las secretarías ejecutivas, pues o sea, como el perfil, pues tiene que ser alguien, ¿no? Con conocimiento en materia de derechos humanos, preferentemente en derechos de la niñez, y bueno, y cuando ves el perfil, pues ese perfil es de la gente de sociedad civil. Entonces, pues, ¿no? Directores, coordinadores, ¿no? Personas que han estado en esos puestos en las organizaciones, pues son los que pues han decidido, ¿no? Algunas de estas personas, pues entrarle al quite, ¿no? Desde el ámbito público, pero porque no hay capacidad, o sea, no hay, y son 2000 y tantos municipios, ¿no? Y a nivel estatal, o sea, son 32 secretarías ejecutivas de los sistemas, o sea, es un monstruo, ¿no? Entonces, o sea, nos parece que es importante como cuidar eso, ¿no? A nivel municipal, cómo de lo que ya está, cómo se puede articular y si no, de lo que se genere, pues que no se convierta como en otro más, ¿no? En otro monstruo. A lo mejor valdría la pena como pensar en identificar cuántas comisiones hay y en qué temas, ¿no? Porque por eso que tú dices, ¿no? Quizás algunas de esas se pueden articular y en lugar de que hagan 5 reuniones, hagan una sola con 3 temas. Entonces, pues, no. Porque sí, un problema que luego hay digamos, para garantizar sustentabilidad también es que la gente hay un desgaste, ¿no? Tanta reunionitis, ¿no? Para deliberar y que no puedan hacer gran cosa porque no hay dinero. Tiene más bien de compromiso. Sí, porque yo no sé si en los ayuntamientos, en los municipios donde se va a implementar el proyecto, o sea, si tengan, o sea, aquí hubo, no sé si comisión, pero bueno, estaba como pues la Dirección de Derechos Humanos, creo, ¿no? Entonces, o sea, no sé si vaya una comisión ya de derechos humanos en alguno
municipios. Entonces, bueno, ¿no? Dilema de, ¿va a ser la misma? ¿Sería distinto este comité? Sí, comisión como tal no está. Hay algunas comisiones están asociadas a regidores y por lo tanto a partidos políticos. Y bueno, las más peleadas obviamente son las de infraestructura y las de Hacienda, ¿no? Y esas dos comisiones, por ley, solamente pueden ser presididas por el presidente municipal, las demás, y el secretario de finanzas o algo así. Las demás, pues dependen de las características de cada municipio. Lo que tenemos ahí más bien es la nueva figura a partir de la ley para la ley orgánica municipal, tiene un nombre muy largo, muy raro para Chiapas. Política para la administración pública. Esa mera, que es ahora sí una defensoría de derechos humanos a escala municipal. Y por lo menos en 4 de los que conocemos, de los 16, ya se nombró con esta nueva administración una persona en esa defensoría. Como dependencia del ayuntamiento. Sí, pero ya eso ya implica que sí, nómina, infraestructura y demás, para que no, eso es algo interesante. Yo sí creo que algunas comisiones, por ejemplo, la comisión que tiene que ver para algunos municipios, ¿no? Con poblaciones migrantes o para, no sé si hay alguna comisión que tiene que ver con grupos vulnerables. No están presentes en todas, en algunas sí aparece. Serían las que serían como interesantes articuladas. Pero eso ahorita estamos ya avanzando en el directorio. A diferencia de la vez pasada, del directorio municipal en términos de todas sus dependencias que ejecuta, pero también el directorio del cabildo y las comisiones con las demás, inclusive el partido al que pertenece, porque ahí estaría la cuestión de la lucha del poder político. Yo la otra que me resultó ahorita serían dos temas como para compartir, que me llama mucho la atención. Uno, hubo necesidad de protocolos de actuación, se desarrollaron protocolos a nivel municipal o se utilizaron los protocolos federales, ya se conocen. Y otra, la experiencia de la planeación participativa y la planeación siempre es complicada. Ya cuando se pasa de la parte enunciativa y de posicionamiento a la parte qué hacer, cuándo hacerlo y a quién le toca, híjole, es como cuando casi siempre empieza un poco a hacer agua el barco. Sí, para la parte de planeación, justo el ayuntamiento solicitó apoyo a la Secretaría de Planeación Estatal. Entonces, tuvimos 2 sesiones o 3 en que, pues así como no consultoría porque era dentro de la misma estructura, ¿no? Apoyo, pero tuvimos 3 sesiones de trabajo para hacer como la planeación estratégica, ¿no? Del comité, con el apoyo de la Secretaría Estatal, ¿no? Y pues fue una petición directamente del ayuntamiento que se pudiera apoyar este proceso. Pero no fue como capacitación, ¿verdad? Fue ya algo, digamos, tipo talleres. Sí, fueron como, talleres, ¿no? Entonces era con los miembros del comité, y pues ellos facilitando, ¿no? Como el proceso. Entonces fue como lo que tuvimos al final como plan. O sea, en realidad también como era un apoyo puntual, tampoco como quedó definido que la Secretaría de Planeación Estatal entonces se encargaba como de acompañar todo el proceso y de entregar como su plan, ¿no? Entonces, bueno, fue algo pero que sí se trabajó. Y tu otra pregunta era... Sobre si hay necesidad de protocolos. De protocolos. Pues... digo, en términos de reglamentación, pues lo que se reglamentó fue el funcionamiento del comité, ¿no? O sea, de cada cuánto se sesionaba, ¿no? Como, cómo se tomaban las decisiones, o sea, se reglamentó como la operación del comité, pero nada más. Sí, porque bueno, las otras cosas pues eran ya más... situaciones específicas, no sé, o sea, pienso como en la Procuraduría del DIF, ¿no? Como pues, los protocolos de atención que tenían que seguir para... ¿Tú ahora estás en qué comisión? No, yo ahorita estoy...
O sea, ahorita estamos impulsando a nivel municipal, bueno, y estatal también, bueno, acá la instauración y el funcionamiento del sistema municipal de protección de niñas, niños y adolescentes. Y a nivel estatal, bueno, MELEL y otras 3 organizaciones formamos parte del sistema estatal de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Y además, como la red estatal, somos miembros de sociedad civil tiene un nombre enorme, de la Comisión Especializada para la atención de niñas, niños y adolescentes del sistema nacional, ¿no? Sí, que básicamente es una comisión que está constituida por representantes de sociedad civil de las 32 entidades federativas para emitir recomendaciones a los estados sobre el proceso de implementación de la ley. Pero es una comisión que se desprende del sistema estatal, o sea, es una comisión que coordina la propia Secretaría Ejecutiva del sistema federal, perdón, sí, claro, ¿no? Del sistema nacional. Entonces, que bueno, también ha sido muy lento, ¿no? Como el proceso. Y complicado en función de la participación de todo el mundo. Pero bueno, o sea, como en esas andamos y a nivel municipal, pues justo es a partir de esta experiencia del comité municipal, pues impulsar ahora la instauración, no nada más el acta, ¿no? Del sistema municipal aquí en San Cristóbal, ¿no? O sea, porque eso no... Hay las otras organizaciones de la red, o sea, donde hay presencia municipal, pues lo que se busca es, bueno, también si la organización tiene capacidad de entrarle interés y hay, ¿no? Como, por ejemplo, en Tapachula, pues estaban están, ¿no? Las compañeras y compañeros del Centro de Derechos Humanos Fray Matías, ¿no? Pero con el anterior, con el presidente municipal anterior, era como con este hombre nefasto, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, no hay. Entonces, no vamos o sea, de por sí tenemos una relación cercana porque estamos ahí detrás, sobre todo en temas de la Procuraduría y lo que les decía, ¿no? De migración y de que, ¿no? Todas estas ondas, pero en función de vamos a ver con el ayuntamiento, entonces ahí no había forma, ¿no? Entonces, pero bueno, sí se busca que en estos pues municipios donde las organizaciones estamos, pues podemos impulsar el funcionamiento de los sistemas. Y justo esa era la idea cuando inició la administración, o sea, la administración municipal pasada y la administración estatal anterior, que hicimos un proyecto piloto de capacitación y que son cosas, o sea, tanto en el comité como en este proyecto piloto de capacitación que fue, o sea, un primer taller lo hicimos con con los delegados regionales, no, así como era sobre la ley y las responsabilidades, ¿no? que tenían. Y con la intención de que esos delegados regionales pues pudieran pues transmitir la información a los municipios y ya en creo que fueron 4 o 5 municipios donde estábamos las organizaciones, que pues la idea era como hacer este proceso de formación inicial. Pero eso, o sea, eso salió de los recursos de las organizaciones y también en el comité, ¿no? En el comité hace, pues experiencia más amplia, pues toda la parte de la formación, pues fue así porque si no la hacíamos nosotros, nadie la iba a hacer y si no estaba ese piso mínimo, no íbamos a poder trabajar. Entonces, o sea, como también están esas disyuntivas, ¿no? Pues de qué tanto pones, ¿no? Porque no solo, o sea, porque es tiempo, o sea, no en términos como de la lana en sí, ¿no? Sino de la inversión de tiempo, de personas, ¿no? Digo, lo material me parece que es lo menos, ¿no? Como en estos procesos de formación. Digo, aunque el ayuntamiento, o en este caso, pues a nivel estatal, pues quienes estaban en la Secretaría Ejecutiva, pues fueron los que convocaron, los que veían el lugar, ¿no? Cosas mínimas de papelería, pero pues, o sea, nosotros no
porque nos dijeron, no tenemos un peso, ¿no? Claro. Entonces, fue de, bueno, pero lo vamos a hacer así, solo en estos municipios, y ya después ustedes agarran la onda, porque es su trabajo acompañar técnicamente a los municipios. Entonces, pues de esto, ustedes, o sea, les entregamos al final un paquete con todo lo que, ¿no? O sea, con la carta descriptiva, con los contenidos, tal, pues para que eso les sirviera para replicar. Digo, ya después, pues la propia, o sea, desde lo federal, pues se han generado como muchos más materiales, ¿no? De formación. Pero pues también les decíamos, ese es su chamba, ¿no? O sea, no podemos estar nosotros capacitando al funcionariado cada vuelta, ¿no? Sí. Entonces, pero eso, o sea, fue una decisión de, o trabajamos así, cada quien pensando quién sabe qué cosas sobre lo que le toca hacer y los derechos de la niñez, o nos aventamos, ¿no? No sé si los podría hacer una pregunta sobre la sustentabilidad, porque una de las preocupaciones que hay con digamos, GIZ tiene un particular interés de garantizar la sustentabilidad de estas comisiones, de estos comités. Entonces, yo te quería preguntar, desde tu experiencia, ¿no? Que ya has participado durante varios años, redes, etc., ¿qué es lo que garantizaría o cuál sería como la recomendación hacia la sustentabilidad? Mantenerse en el tiempo y de que se haya un compromiso. Que a mí me da la impresión de que, bueno, o pongo el ejemplo de quiénes son los actores. La participación de la academia, por ejemplo, no es tan, digamos, no es que no sea comprometida, sino que a veces por las agendas que tenemos como que te delegan de la institución y entonces vas 2 o 3 reuniones y luego le pasas y luego compañero. Entonces como que se pierde. Esa es la impresión que me da a mí de la academia del CAE. Pero desde las organizaciones de la sociedad civil yo siempre sí veo que sí hay como que parte de su trabajo está estar allí en la incidencia. Entonces, pero bueno, no sé, de otras dependencias o de las mismas organizaciones, ¿no? ¿Qué es lo que jala que un comité funcione? Sí, bueno, lo que les decía, o sea, como sin repetir, era más bien como encontrar la utilidad, ¿no? Como y el sentido, ¿no? Del espacio para ambas partes. Y la otra, que ahorita como me viene a la mente también, o sea, lo que estaba en el comité y está en el reglamento, pero ya no pasó así, pero que también está así establecido en los espacios, pues estos mixtos, ¿no? Tanto del sistema como de los consejos consultivos, porque también se tienen que establecer consejos consultivos, ¿no? De derechos de niñas, niños. O sea, además del sistema tiene que estar el consejo consultivo. Entonces, por eso es como así monstruos, ¿no? que se, y lo que se marca es que, o sea, obviamente quienes están como representantes del gobierno, pues esos cambian con cada administración, pero los representantes de sociedad civil se plantean como los periodos de cambio, no en las administraciones. Entonces, digamos que siempre la apuesta es que, si no todo mundo, pero que los cambios, o sea, no sé, como cada 2 años o cada 4 años, de forma que quienes están de sociedad civil, digamos, sobrevivan, ¿no? Como el cambio de administración y entonces, pues al quedarse, pues son quienes abogan porque ese espacio continúe, ¿no? Y entonces, porque como pues hablábamos, no hay, o sea, si los que están mandatados por ley ni siquiera conocen que los tienen que implementar, ¿no? Pues estos como propuestas nuevas, ¿no? O sea, bueno, quién sabe, porque luego pues hay espacios ¿no? O sea, que adquieren mucha fuerza, ¿no? Y como mucha presencia en los procesos y eso como les da sostenibilidad, ¿no? Para mantenerse, pero pues si ni siquiera están establecidos o mandatados o tal, entonces sí o sea, se tiene que garantizar, pues literal, personas que lo jalen, ¿no? Y que estén ahí, y pues eso, la reglamentación, al menos en el comité así estaba, ¿no? O sea, que estábamos, pues los de sociedad civil, que
si no hubiéramos estado, nunca hubiera jalado ese comité de entrada, pero que para garantizar que continuara, porque pues cuando inició no sabíamos, o sea, estaba ahí el planteamiento del cambio de la ley ya hace tiempo, pero no sabíamos cuándo iba a suceder, pero bueno, que se mantuviera este espacio, entonces sí en el reglamento está previsto cómo tendría que hacerse la transición para que no, pues sí, para que no quede como suelto en cada cambio de administración. Muy bien. ¿Alguna otra? Sí, más como dudas más o menos concretas que no recuerdo muy bien. Recuerdo que en la primera sesión que me tocó, y creo que después hubo otra, pasaron cosas similares, al final de las sesiones, de pronto se trataban temas como que tal policía municipal trató mal a un chico que estaba trabajando, ¿no? Entonces ahí digamos, en la sesión pública abierta se trataba el tema, pero además el presidente o quien estuviera en su representación, pues se sentía obligado a tomar acciones y a resolverlo. Pero no recuerdo si esos casos tuvieron como bueno, primero si esos planteamientos estaban como considerados en la reglamentación o en las funciones del comité, y no recuerdo si llegaron a buen resultado o a buen término, ¿no? Es decir, no recuerdo el seguimiento que se le dio, pero ahí es más como exhibir mi mala memoria. Y otra, recuerdo también que en los trabajos para la reglamentación me tocó participar un par de veces. Creo que estaba un chico del jurídico del ayuntamiento como impulsando esa parte, que recuerdo era bueno, si mal no recuerdo, pero ya no me tocó ver como el documento acabado, sino lo pudieras compartir. Yo cuando hice mi búsqueda pues tenía alguno ahí que, digamos, no era el documento final, era evidente porque se repetían con títulos y así. Pero si nos pudieras compartir la reglamentación y cómo es que llegó el jurídico, el abogado del ayuntamiento, a participar en estos trabajos, ¿no? de reglamentación, serían como dos dudas. Sí, como en esta parte o sea, de los casos, justo, o sea, a lo mejor no de forma así como premeditada, ¿no? Pero el hecho de colocarlo como en la sesión abierta de cabildo, digamos que moralmente te obligaba a dar una respuesta, ¿no? Y bueno, y eso, pues ya, o sea, después de la sesión, pues más en corto, y en particular, o sea, y porque pues o sea, se construyó esa relación y había esa apertura, o sea, que no me acuerdo cuál era el cargo de Carlos Cepeda, era secretario de Desarrollo Económico, justo. Entonces, a lo mejor en términos de la estructura, pues era como parte de otra, ¿no? Pero en términos políticos, pues era el segundo de a bordo. Entonces, o sea, literal yo le podía mandar un mensaje a Carlos a la hora que fuera, de acaban de detener a un chavo, ¿no? Como lo maltrataron la policía, porfa, ve qué onda, ¿no? Y entonces, pues, me decía, ya lo vimos, está este caso, ¿no? O sea, que había como ahí cierta, ¿no? Como reacción y atención a la situación más como de atender, y si había casos como de violencia o de violaciones como a derechos en el proceso, pues entonces daban la orden de que le pararan a su hijo, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, algo que se logró, digo que no llegó como a lo que los chavos esperaban, pero un grupo de guanteros, ¿no? Que había como entre adolescentes, pero ya jóvenes, hombres mayores de edad, que vendían guantes y bufandas, pero como no pertenecían a ningún sindicato y ellos no querían, ¿no? Porque tenían que pagar cosas, querían como su autonomía, pero también la policía municipal no los dejaba vender, y hubo como un incidente donde les retuvieron la mercancía, tal. Entonces, bueno, a partir de ese espacio del comité y de la relación, pues lo que se pudo tejer fueron al menos 2 reuniones directas del grupo de muchachos con el ayuntamiento, para plantear cuál era la situación, para plantear alternativas. Digo, el ayuntamiento planteaba como espacios de capacitación y ¿no? Los chavos decían, o sea, nosotros no queremos capacitarnos, queremos que nos dejen vender y que no nos estén, ¿no? Como reprimiendo, ni quitando la mercancía.
Y bueno, obviamente requirió de las organizaciones tener un acompañamiento previo con los chavos para, ¿no? La negociación y los mínimos, máximos y cuáles eran las demandas y tal. Pero bueno, esas fueron cosas que se lograron hacer. Y la parte de... Pero digamos, allí no era tanto como una función del comité, sino como que la coyuntura, el momento, y de parte de la sociedad civil se aprovechaba el espacio. Digo, es una interpretación. De parte de la sociedad civil se aprovechaba el espacio para, digamos, visibilizar el caso de violación de derechos humanos, ¿no? ¿Sí lo entendí bien? ¿O? Pues es que, o sea, el comité era literal, como su nombre decía, era de seguimiento y vigilancia, ¿no? Entonces era, Parte de los casos. pues sí, ¿no? O sea, como parte de identificar como las situaciones como violatorias o buenas prácticas, ¿no? En relación a los derechos de la niñez. Entonces, o sea, sí estaba, o sea, sí había toda no muy exhaustiva, pero sí había como alguito que decía como que era lo que le tocaba hacer al comité. Pero yo no recuerdo, o sea, que frente a mí, o sea, que alguna de estas como denuncias que se hacían, ¿no? Porque también tuvimos otro caso de, o sea, de denuncias de abuso sexual en una casa hogar, ¿no? Entonces ahí estuvimos en varias sesiones, ¿no? Donde la Procuraduría rendía informes de qué se había hecho, ¿no? Frente a eso. Y la parte del bando de policía, o sea, cuando se empezó a hablar en alguna de las sesiones de la necesidad de generar, ¿no? El reglamento del comité, pues quienes estaban ahí como en las regidurías participando en el comité, dijeron, bueno, pues nosotros nos encargamos de eso, y pues ella se vincula, o sea, directamente le pedimos apoyo al, ¿no? Y pues entonces en las sesiones donde presentaron el borrador del reglamento, pues ahí estaba, ¿no? Y sí se aprobó, ¿verdad? Sí, se aprobó, o sea, se aprobó, se publicó, o sea, el reglamento está publicado, y también el bando, o sea, la integración del capitulado sobre derechos de la niñez también está en el bando actual de Policía y Buen Gobierno. Entonces, pero fue más bien como, o sea, me parece que la clave fue, pues eso, que había voluntad, ¿no? Y apertura de parte de los miembros del ayuntamiento, porque no era solamente de una persona, ¿no? De este caso como del presidente o de Carlos, de decir, no, como pues tienen que hacer esto, sino sí había pues interés y disposición pues, de quienes estaban en las regidurías, digo, en diferentes niveles, ¿no? Pero estaban, sí, o sea, estaban también creo que es la dirección del COPLADEM, ¿no? Entonces, sí. Ahorita escucharte me llama la atención de que el proyecto propone no tanto que los comités sean los receptores de los casos, sino que a través del comité se desarrolle un sistema efectivo municipal para la denuncia, recepción, etc. Y no sé si ustedes tuvieron la experiencia como de hacer de tener este banco de datos, no tanto de casos que llegaban al comité, como para generar una especie como de aprendizaje respecto a una tipología o algo así, ¿no? Que pudiera después alimentar los planes de acción para prevención o algo así, ¿no? O sea, si el comité puede desarrollar un sistema efectivo, pues el comité debería de conocer qué casos son los que se están canalizando ahí, qué tipo, como para decir, bueno, pues mis informes o lo que tendría que hacerse es, hay más casos de la policía, tienen que ver con violencia excesiva, o tienen que ver con extorsión, no sé. Yo creo que esa parte es algo que, si lo hicieron, habría sido conocerlo en una especie como base de datos para aprender de los casos, ¿no? Que atendían o que llegaban, ¿no? La palabra atender es correcta. O sea, yo creo que en términos como o sea, que es súper importante generar como esta información. El asunto es que eso, o sea, en función, o sea, la Secretaría Técnica la tenía yo, ¿no? Como sociedad civil, a título honorario, ¿no?
pues tenía estos apoyos puntuales, ¿no? Como del DIF. Pero para hacer como, o sea, para llevar el monitoreo, un sistema de información, ¿no? O sea, pues sí requiere más tiempo, Claro. ¿no? Y más chamba. Entonces, o sea, sí habría que ver como qué se requeriría hacer también para, pues sí, como para llevar como registro de la actuación de este comité, ¿no? Como cuáles son los resultados que se han logrado, los casos o tal, pero ¿quién va a tener la sistematización, ¿no? Lo que platicábamos ahora con, ¿no? Las propuestas y o sea, ¿quién va a sistematizar esa información? Al año, como ya fue casi hacia el final de la administración, pero sí se hizo una sesión de evaluación, ¿no? Del trabajo del comité. Igual, o sea, todo esto que les digo era como a propuesta de las organizaciones, ¿no? De las organizaciones, y yo desde la secretaría como técnica, pues, ¿no? Pero armábamos la metodología y toda la onda, pues no estaba en nuestra, porque si no, no iba a pasar. Entonces, bueno, hubo una sesión de evaluación, ¿no? Que pues sí, no estaban todos los miembros presentes, pero bueno, se evaluó pues la asistencia, ¿no? De quienes estaban, los resultados, los avances, tal, y eso se hizo como al año y medio. O sea, yo creo que le quedaban al ayuntamiento como unos 8 meses, ¿no? Y después, es que ayer lo busqué, pero no lo encontré, pero estoy segura que lo hicimos. Hicimos un documento de sistematización del comité. Entonces, digamos también que, o sea, está el documento de esa evaluación, ¿no? Parcial, o sea, que literal o sea, es como muy simple, un balance, ¿no? De preguntas generadoras, de qué funcionó, qué no, ¿no? Con las listas de asistencia, qué tanto sea, ¿no? Quiénes han participado, si son titulares, si son suplentes, ¿no? Y bueno, ya desde Melel hicimos el proceso de sistematización, ¿no? Como el comité. Vamos a cerrar ya. Ya tiene una cita. ¿Quiere alguien ir cerrando? Yo quisiera empezar. Ahorita que empezaste a proponer formas de cómo el comité, yo entendí esta lógica, ¿no? El Comité Municipal de Derechos tendría o podría agrupar los sistemas de protección, o sea, los responsables de los sistemas de protección, podría ser una opción. Y los sistemas de protección es una cosa distinta que actualmente tienen como las comisiones, ¿no? Una cosa es el sistema y otra es la comisión, ¿no? O sea, esa estructura gigantesca que tú nos mostraste. Aparte debe haber como el consejo consultivo que estar vigilando, ¿no? Cómo es que esto funciona. Y aparte, pues la participación de estas contralorías sociales, ¿no? O sea, como que son los actores que de alguna u otra forma tendrán que estar integrados a estos comités municipales, ¿no? Para no duplicar funciones, para no desentenderse de unos de otros. O sea, ¿cómo formar un comité municipal si ya existen estas figuras o tendrían que existir, ¿no? Pues es como que me queda pendiente de poder armar este rompecabezas, ¿no? Cómo armar a los sistemas, a las comisiones, a los consejos consultivos, ¿no? Y no crear una estructura más extra que esté haciendo cosas que ya podrían estar haciendo por ley otras. Bueno, muchas gracias, Girfe, porque algo que sí es obvio que puede ocurrir es la simulación. Claro. Y entender claramente que quien participe de la sociedad civil va a haber momentos en que se sienta que está siendo utilizado, ¿no? Sí. Pero eso pues, podría ser algo muy explícito al principio para decir, bueno, sí, pero requiero acciones efectivas, ¿no? Quieres una foto, sale la foto, pero si no hay acciones efectivas, no hay tampoco foto. La otra es, las preguntas van muy dirigidas porque no hemos encontrado muchas experiencias de ese tipo, y si queremos evitar en la medida de lo posible o dar un pasito en este proceso de los derechos humanos a escala municipal, pues aprender de otra experiencia nos permitiría, ¿no? Hacer la propuesta más o menos, pues ya con un aprendizaje de otra, ¿no? Entonces, en este muchas gracias. Las preguntas siempre fueron así como para
¿Cómo hicieron el plan de trabajo? ¿Cómo hicieron? No tanto por cuestionar el comité, porque es un esfuerzo muy chido, sino por el reto que hay en eso, ¿no? ¿Cómo aprendemos de este otro lado? A mí, ¿qué me queda de aprender? Primero, también como estaban haciendo algo inédito, no sé si hay otros comités municipales de Estado, bueno, de esa experiencia no, del Creo que eran comité no. dos, ¿no? Todo Chiapas. Sí, y bueno, ¿Y y en el México? único que operó fue... Y Exáncres. Sí, o sea, es que en realidad es la misma, Sangres, o sea, es la misma situación que con los sistemas, que están mandatados por ley, que tienen que pasar, o sea, todos los, o sea, no sé, de los 2000, me atrevo a decir que a lo mejor los 2000 y tantos municipios entregaron su acta de instalación, pero de ahí a que funcionen, creo que son, o sea, literal como con o sea, los datos del sistema nacional, creo que son como 8 o algo así, o sea, es una ridiculez, ¿no? De 2000 y tantos, ¿no? O sea, de realmente que están operando, o sea, por eso es muy valiosa la experiencia, por eso así como que, ay, tienen un plan de trabajo, ¿cómo lo hicieron, no? Tienen una evaluación de riesgos, porque no se tiene como sistematizado o no hay quien lo haya hecho. Y la otra es que quedaran a nivel nada más de la voluntad escrita y no aplicada. Y lo que me queda a mí de aprendizaje primero, bueno, entre todo lo que te he comentado, es, uno puede estar pensando en diseñar el comité como sistema, aunque no se llame sistema, ¿no? Es decir, para mí me quedó muy claro de que si en algún municipio hay un defensor de derechos humanos, pues, y lo más duro es que no sepa qué le toca hacer ni qué tiene que hacer, es que, compadre, te toca la sistematización, el apoyo a la Secretaría Técnica, y que estaría en la sociedad civil, pero tu función va a ser articular aquellos otros mecanismos institucionales, municipales, en la cuestión de casos, ¿no? Entonces tú puedes hacer una especie de distribución, porque estoy seguro que no tienen ni idea de cuál es su función ahorita. El compañero de Cocingo, no puedo dejar, esta semana ya quería venir, pero siente muy angustiado de qué va a hacer y qué le toca. ¿Pero quién? El defensor de Ocosingo. Pues lo acaban de poner, realmente. La procuradora que fue el enlace en Margaritas también está diciendo, bueno, pero ¿qué se trata? Ahorita también es un momento coyuntural en donde se puede pensar entonces como sistema. Y yo creo que yo lo que aprendí de ahí es, se llama comité porque el proyecto así se llama, nosotros no definimos si es comité, comisión, no sé, y vamos a ver cómo lo vamos pensando, que desarrolle su plan de trabajo, su marca, haciendo articulaciones de entrada, ¿no? Con las otras instancias. Y la otra, ir generando ya mecanismos virtuales, amigables, sencillos de la documentación, ¿no? Del proceso, del aprendizaje, porque también es un proyecto piloto, que no hay muchas experiencias, que es un tema muy complejo, y lo que estaríamos es, muchas veces, alimentarnos nuestras experiencias como para dar un pasito más, ¿no? Muchas gracias, realmente. Sí, yo te quería preguntar, otra pregunta que me estoy ahorita. Hablaste de los delegados regionales. ¿Eso sí funciona? Porque bueno, hay un municipio, no sé, Ocosingo, por ejemplo, un municipio enorme, una diversidad impresionante. Entonces, allí sí, a lo mejor funcionaría. Los visitadores en este caso, ¿no? Sí, no sé quién es. Hay delegados o visitadores de derechos humanos. Visitadores. Son visitadores. Son visitadores por regiones, son regionales, creo. Ya. Sí, son de la Comisión Estatal. De la Comisión Estatal. Sí, bueno, pues sí, se te agradece porque es que no es lo mismo tener varios años de experiencia, porque por un lado también se va afilando con el colmillo, pero por el otro se va aprendiendo justo a identificar esas posibilidades de sostener algo que a uno le interesa como sociedad civil, porque al final de cuentas a uno le interesa que haya incidencia, ¿no? Entonces aquí pues, para mí siempre el reto a nivel de los municipios es que las administraciones tienen un ciclo de agotamiento. Es de 0 a 0, punto. De 0 a 0, punto. Entonces hay como una cresta y luego ya hay desatención total, inclusive en los últimos meses de esa administración. Entonces, eso que tú mencionaste sobre dejar una persona que garantice la continuidad,
Y me hizo recordar que ahorita justamente nosotros pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Población y se propuso en esta última asamblea que la nueva mesa directiva, el vicepresidente fuera el presidente de la siguiente, de tal manera que la experiencia acumulada, el conocimiento que se tiene por ser vicepresidente, la reproduzca y entonces no se corte no haya un costo de aprendizaje, ¿no? Porque igual, pues, claro, aquí no se puede hacer porque hay una combinación de actores, pero esto que tú comentas de organizaciones de la sociedad civil me parece claro, ¿no? Que sí haya. Claro, ahorita la coyuntura que tenemos es que además están empezando, literal. Sí, es la cresta que dice para arriba. Todo el aprendizaje que tuvieron varios que vinieron al taller, que no sé qué, es como empezar de cero, ¿no? Entonces, tiene ventajas, porque todos empezarían prácticamente de cero, pero los que nunca empiezan de cero son las organizaciones. Las organizaciones que, digamos, están de base, que llevan muchos años, que ya uno reconoce, pero también se crean organizaciones promovidas por el mismo ayuntamiento, ¿no? Y ellas nacen y mueren, se cumplen el ciclo de reproducción, nacen, crecen, se reproducen y mueren en el mismo momento. Entonces, bueno, esa parte sí me parece importante. Sí. No, ¿quieres hablar? No, pues igual, agradecer cuando recién ingresé al comité ya hace varios años, no tenía ni idea, estoy aprendiendo un montón de cosas. Y hoy igual, y justo ayer Abraham nos compartía, Abraham ha tenido contactos internacionalista, ¿no? Con experiencias de otros países y nos compartía documentos que echaron a andar, por ejemplo, en Colombia, que entiendo que también es referente en esta, digamos, en temas de derechos humanos. Es una red. Pero francamente no sé lo que piensan ustedes. Me parece que la experiencia que se ha tenido aquí con el sistema, con el comité, todavía está de mucho más avanzada que la que compartió Abraham, ¿no? Bueno, entonces, y eso se agradece. Me voy contento porque pude como identificar cosas que al menos en lo personal no había identificado y que es momento de reconsiderarlas. Estamos a buen tiempo. Con otras que son preocupaciones, pero que son cosas que también van a salir de nuestras manos y de la consultoría, ¿no? Como los contextos municipales, que en algunas veces nos va a jugar en contra, pero que tampoco tenemos forma de transformarlo, ¿no? Primero me angustió y después fue como resignación, porque tampoco es nuestro papel, ¿no? O pensarlos como oportunidad también los contextos, ¿no? Sí, pero pues nada, a mí más que agradecer, porque yo creo que al menos yo sí me voy con un chorro de notas, cuestiones que podemos integrar y con el debido reconocimiento, ¿no? Es decir, no va a ser un plagio burdo, sino que sea un plagio. Eso se consume. No, con todo el reconocimiento al momento de elaborar los Un plagio documentos. con todo el rigor académico. Un plagio indexado. Sí, bueno, pues muchas gracias también, porque digo, a mí me da como gusto que luego pues pues sí, como que siento que nos metemos luego en camisa de 11 varas, pero bueno, que tuvo su impacto en ese momento, pero que también son útiles después, ¿no? Que luego uno nunca sabe y que afortunadamente en este caso, pues sí se hizo como una sistematización de esa experiencia, entonces también, o sea, como pues como recordar viejos tiempos, ¿no? También o sea, como me da gusto la charla y pues eso, que tengamos también estos insumos para poderlos compartir. Entonces, y bueno, ahorita como de otras experiencias, nosotros nunca estuvimos, y no me acuerdo si así se llama, pero como grupo de organizaciones aquí en el PRODECH o el PRODECH, sí. PRODECH era, Sí, ¿no? sí, sí. O sea que no sé bien a bien si hicieron cosas a nivel municipal, pero eran como estos, ¿no? Como articulación de sociedad civil con el Estado para impulsar temas de derechos humanos. Entonces, esos pueden ser otros
Y bueno, en el Fiscal. caso también del DF, pues todo el programa de derechos humanos ¿no? que se planteó desde la Comisión de Derechos Humanos del DF, que pues también la idea era como generar algo en conjunto, que empezó muy bien, pero luego se desvirtuó y ahora todo el mundo nota madre el programa de derechos humanos de la Comisión de la Ciudad de México, pero que igual pueden ser como experiencias. Y pues yo les comparto, bueno, en electrónico, que ahí viene, bueno, todo como está, o sea, a nivel nacional y estatal, pues como está planteado el tema de los sistemas, y pues de la experiencia del comité, pues les mando esta evaluación como que hicimos de medio término, el documento de sistematización, y pues estos como marcos normativos que salieron del bando, o sea, tanto del capitulado de derechos de la niñez como del reglamento. Igual, y digo, a lo mejor no te sirven, pero también te podemos compartir lo que hemos hecho. Esto que son versiones cero y que todavía no hemos discutido entre nosotros. Ni con los principios que no. Pero igual te las podemos compartir en claro. este momento, pues, si acaso, y el compromiso de compartirlo ya en sus versiones finales, ¿no? Una vez que acabemos la consultoría como tal, ¿no? Sí. Por si pueden ser de utilidad para otros casos. Sí, pues y con los ayuntamientos, o sea, en general en todos los niveles, pero en particular con los ayuntamientos, que es más, pues así como concreto y más rápido, pues en la medida en que se puedan tener como propuestas concretas, pues jala más rápido, ¿no? De cómo se conforma el comité, esta es la propuesta, ¿no? Porque Sí, si no, sí, y ya sobre eso se discute o se afina, porque si no es una vuelta de cosas. Pues este colectivo te agradece tu tiempo, tu experiencia, tu plática. Ecosul, Lorena me acaba de decir, son espacios públicos, ¿no? Entonces Lorena, para estas salas de videoconferencias, cañones, hasta investigadores, técnicos. O sea, todo lo que ustedes gusten, ¿no? Por favor, sientan a Ecosul, no como este monstruo que está ahí con muchos coches y con guardias en la puerta, sino así como espacios. Ustedes necesitan en algún momento salas, auditorios, etcétera. Bueno. Ecosul puede ofrecerlo, ¿no? Y en nuestro caso, yo creo que, bueno, Marta Roja, Iván son expertos en sus temas, ¿no? Cualquier cosa que tú requieras de ellos para esto. Podemos hacer de ellos. Empezando por Abraham. ¿Vale? Nosotros vamos a comprometernos en regresarte el audio, la transcripción y un papel de esos que luego sirven para algo. Bueno, en donde te agradecemos tu participación en este foro internacional, ¿no? Es internacional porque son varios países. ¿Sale? Muy bien. Gracias. Vale, pues muchas gracias. Gracias. Apago las cosas después.